Lo primero es decir que Petro reconoce un error que nosotros aquí desde Palabras Mayores habíamos dicho ya desde hace bastante tiempo, y eso causó muchísimas críticas por parte del petrismo fundamentalista, y es el hecho de intentar gobernar con gente con la que no puede gobernar. Desde el principio lo sabíamos. Ponen a Alejandro Gaviria, que lo encargué del Ministerio de Educación con el mayor presupuesto de nuestro gobierno, a hacer las universidades. En el primer año dejó perder 1,5 billones de pesos que iba a las universidades y lo dejó trasladar al FOMAC, donde hay una olla de corrupción donde la politiquería se come la plata. Por estar cuidándole el negocio a las EPS, que no era su competencia. Por eso se fue de mi gobierno. Eso de meter ministros neoliberales, ministros que representan a la oligarquía y los intereses pues, de los grandes conglomerados, de las EPS, etcétera, pues esta gente pues, fue un palo en la rueda y se perdió muchísima oportunidad. Por otra parte, cometió más errores que no ha reconocido, por ejemplo, sacar del Ministerio de Salud a la doctora Carolina Corcho, que sí representaba esos ideales por los que fue elegido y que fue una persona que estuvo parada en la raya con todo esto. Y va y la reemplaza por una persona que viene de la política tradicional, que es el ministro Jaramillo actual, que no tiene ni idea de lo técnico y que encima hace unas declaraciones que no hace más que buscar peleas. Pues es demasiado frustrante que creo la falta de liderazgo técnico, político del ministro pues hoy tenga en los aprietos que tiene la reforma, pero creo que ha hecho falta liderazgo del ministro, liderazgo político, liderazgo técnico. Pues yo creo que el ministro Jaramillo se pone en aprietos solito, ¿no? Cada que da declaraciones en la prensa, en el Congreso, genera unos ambientes hostiles en el debate político. Yo realmente creo que la exministra Carolina Corcho no salió por problemas con la reforma. De hecho, la reforma se la debemos a ella, que muy juiciosamente trabajó desde el primer momento en que fue nombrada como ministra. Que va a sacar, pues fue la primera reforma que radicó el gobierno ante el Congreso. Creo que ella sale por los mismos intereses que hoy están viendo la reforma, por intereses políticos que querían pues que ella no estuviera ahí porque sabían de su experticia, de su capacidad y sobre todo de su radicalidad frente a no permitir que en la reforma terminara garantizándose continuar como venimos, que es con recursos intermediados. Pero más que hacer una crítica hacia eso, me gustaría decir que en el momento actual me sorprende, por ejemplo, como el superintendente de sociedades, de las sociedades médicas, el señor Luis Carlos Leal, en lugar de estar buscando entutelar a todas esas EPS que por una parte adeudan 25 billones de pesos, por otra parte tienen un incumplimiento total en ese déficit de reserva que deberían tener de 12 billones, que no lo tienen, no pagan a las IPS, es decir, a los hospitales, no cumplen con sus funciones y encima están queriendo perpetuarse en el negocio, aprovechando que pueden ejercer la cooptación de esos congresistas que se venden para que siga un negocio de intermediación privada en la salud que le garantiza a estos señores seguir manejando 83 billones de pesos al año con toda impunidad, aunque en el último año los colombianos hayan puesto 120.000 tutelas y este sistema perverso haya sido el que haya ocasionado 340.000 muertes prevenibles en los últimos 10 años. De hecho, desde la ley 100 de Uribe, son 1 millón de muertes prevenibles. Entonces, todo esto que está haciendo el superintendente de sociedades de ir a tomarse fotos en las regiones, de pasear por Colombia, tomándose precisamente las fotos con los de las EPS, y sacando vídeos y diciendo que todo va bien, en lugar de estar entutelando, apretándole las cuerdas a las EPS y luchando por esa reforma a la salud, me parece a mí que es una demostración más de un cargo mal seleccionado por parte del presidente. Yo creo que no tenía la experiencia y yo creo que las personas que tienen que estar en este momento intentando salvar la reforma a la salud tienen que estar pero paradísimas en la raya, porque lo que estamos hablando es de que ni más ni menos que la salud de los colombianos va a seguir siendo un negocio en manos de privados gracias a un Congreso corrupto, gracias a un Senado
y a unas instituciones que básicamente han estado pues en la nómina de las EPS. Entonces ahí les dejo ese comentario. Por otra parte, lo de la constituyente, van a escuchar ahora la columna de Shamil y la columna de Manuel al respecto, pero yo también he dicho desde el principio, y lo creo profundamente, que hay que ocupar todos los espacios posibles del poder y del gobierno para hacer las reformas que se necesitan. O sea, si llegó al poder, a la presidencia, una persona por elección popular que representa las necesidades de más de 20 millones de personas que viven en la pobreza, esas reformas son una necesidad del país. Y todos los mecanismos que estén al alcance de este presidente y todos los mecanismos que estén al alcance de los que quieren hacer reformas para ayudar a esas personas que están en tantísima necesidad, deben ser una prioridad. Esto no es una cuestión de que Petro se quiera perpetuar en el poder, de que Petro quiera volverse un dictador, todos esos miedos que está metiendo la derecha absolutamente falsos. No, es que posiblemente todas estas oportunidades perdidas, como las que hemos tenido durante este último año, por malas elecciones, por malos consejos, por haberse rodeado de personas que representan más de lo mismo, pues en este momento hay que corregirlas porque nos estamos quedando sin tiempo. Departamentos, instituciones tan importantes que están en este momento siendo manejadas o han sido manejadas por la corrupción en Colombia, tienen una segunda oportunidad con personas como Gustavo Bolívar al frente. O sea, Gustavo Bolívar tiene que estar ahora mismo sentado en sus comisiones técnicas organizando ese desastre que le han dejado. Carrillo lo mismo. O sea, todos los que están en este momento tienen que estar rodeándose de los mejores, de sus mejores equipos, removiendo a esa gente que está atornillada, que no les permite hacer esas reformas, e intentando demostrar que sí se puede. Y lo primero es que la gente, ustedes, los ciudadanos, las personas del común, tienen que estar convencidas de que lo último que vamos a dejar es que nos callen. Porque de lo que estamos hablando es del bienestar del pueblo colombiano. No estamos hablando de seguir defendiendo privilegios, como se ha hecho siempre en la política colombiana, ni de seguir con ese lobby, con ese cabildeo, permitiendo que ese lobby, ese cabildeo, sea el que al final consiga que nuestro consentimiento, que lo depositamos en las urnas se convierta en un cheque en blanco para los mismos que se han robado el país. Ahí los dejo con Chamel. Cuídense mucho. Buenas, gente de Palabras Mayores. Nuevamente yo. Hoy quiero dedicarme a intentar desgranar el discurso del presidente Petro en Puerto Resistencia, en Cali, hace unos días, porque yo creo que pues de un discurso de una hora, de lo que se está hablando sobre todo en los medios corporativos es de los últimos 2 minutos, en donde el presidente concluye que este proceso histórico tiene que confluir en una Asamblea Nacional Constituyente, a la que no le pone una fecha, sino que pues señala el puerto de llegada como el líder político nacional del proceso de cambio que confluye en el pacto histórico, que es él. Ahora, cuando uno agarra todo el discurso de toda la hora, primero hace unas referencias históricas clave, señala la importancia de la resistencia, señala los últimos 200 años de historia que han significado para los sectores excluidos del país, señala la resistencia como un sentimiento, señala nuestras referencias históricas, las resistencias indígenas, estaba acompañado por la minga indígena del Cauca ese día, señala la resistencia de los jóvenes en los últimos años de paros nacionales, señala las resistencias de las primeras líneas y se reivindica como un gobierno de la primera línea. Señala el siglo XIX y hasta se atreve a darle consejos de resistencia a los jóvenes en las barricadas, diciéndoles que para la próxima no se trata de hacer la barricada en el barrio, sino de ir a rodear al poder, porque lo que ocurrió en el siglo XIX, como le ocurrió a ellos, fue que el poder llegó y los aplastó a bala. Explica también el presidente que a 2 años y medio de gobierno cometió un error, y que ese error fue creer que convocando a los sectores que se autodenominan como de centro o liberales iba a lograr
conseguir un acuerdo nacional y ampliar el campo popular para conseguir lo que él quiere, y es revolucionar a Colombia. ¿Y cómo así revolucionar a Colombia? Pues transformar todo lo que está podrido y todo lo que no está funcionando. Señala nuevamente y recoge su programa, dice: mire, nosotros lo que queremos es reformar la salud, reformar las pensiones, reformar el trabajo, reformar el campo, reformar la justicia, reformar los servicios públicos. ¿Para qué? Pues para que la prosperidad pueda fluir hacia las mayorías y no solo hacia los sectores de siempre. Señala que lo ha intentado bajo el esquema de acuerdo nacional, pero que ha fracasado, y señala también esto, que es responsabilidad del presidente haber sido tan ingenuo creyendo que iba a ser posible lograrlo así. El presidente explica también en este discurso que él se debe al pueblo, que se debe al poder constituyente. Y yo creo que eso es importante entenderlo también desde la ciencia política. ¿Por qué? Pues porque esas referencias del siglo XIX también tienen que ver con algo, y es que cuando decimos que Colombia es una república y que es un estado social de derecho y que es una república democrática, nuestras referencias no solo son el marco de la Constitución de 1991, sino que son esas referencias históricas de la rebelión de los comuneros nuestra, de la Revolución Francesa, en donde por primera vez en Occidente se convoca a lo que hoy llamamos una asamblea constituyente. ¿Para qué? Para que los representantes del pueblo definan cuáles van a ser las instituciones que van a regir la vida pública. Porque antes del siglo XVIII, ¿qué es lo que ocurría? Pues que el rey, el monarca, era el que definía la soberanía, o sea, el poder político, y administraba la vida pública. Pero después de revoluciones como la francesa en Europa, pues eso termina transformando las instituciones occidentales, las independencias como la nuestra, y llevando a construir instituciones en donde el poder se amplía más allá del monarca. Y en el caso nuestro, sobre todo a partir del siglo XX, hablar de democracias. ¿Y qué es una democracia? Una democracia puede ser dos cosas. Una democracia puede ser un procedimiento, que es lo que les gusta a las oligarquías de este país, o puede ser un régimen social, que es cuando el poder sí se expresa en todos los ámbitos de la vida, sea en la salud, sea en la educación, sea en la distribución de la economía, de los ingresos económicos, de manera democrática, o sea, de manera equitativa. A las oligarquías que siempre han tenido el poder en Colombia les gusta la democracia como procedimiento, con estos niveles tan bajos de participación. Pero a lo que le apunta el pacto histórico, y a lo que le está apuntando Gustavo Petro como presidente cuando convoca al poder constituyente, o sea, al pueblo, es activar la democracia como procedimiento, como régimen en Colombia, ¿sí? Activar al poder constituyente más allá de las elecciones. Por eso el presidente dice: bueno, ya que me equivoqué, ya que pequé como ingenuo, y eso es lo que dice en el discurso, lo que nos toca hacer es empezar a construir desde abajo poder popular. Lo que nos toca hacer a nosotros es poder organizar a las fuerzas vivas de Colombia, a las fuerzas a las que me debo, al pueblo que es mi único comandante como revolucionario, y así lo dice en el discurso, para construir un proceso constituyente y construir ese poder popular que nos permita no solo acompañar a este gobierno, que ha tenido que sufrir también en estos 2 años intentos de golpe blando que le han ocurrido a otros gobiernos latinoamericanos, sino también resistir el intento que tienen estas fuerzas oligárquicas, sobre todo desde el poder mediático, de que el pueblo odia al presidente. Y el presidente lo dice, porque en el momento en que el pueblo odia al presidente me van a poder tumbar. Y entonces él señala cómo se sorprende desde el poder mediático, todos los días hablan tan mal de él, se sorprende diciendo: ese soy yo. Y entonces lanza nuevamente la alerta: yo voy hasta donde el pueblo me acompañe.
y propone antes de la Asamblea Nacional Constituyente que los poderes y las organizaciones del suroccidente se organicen en esas coordinadoras populares, y propone como tarea fundamental para esas coordinadoras populares, no solo para el suroccidente sino para todo el país, primero explicar las reformas del gobierno. Explicar las reformas del gobierno para que el pueblo las acompañe y para hacerle también, digamos, contrapeso a ese poder corporativo. Señala también que esas coordinadoras, ojalá que probablemente en algún momento van a tener que salir a rodear al poder bajo cualquier intento que haya de tumbarlo, o sea, que ese golpe blando se convierta en un golpe duro. Y también señala que es necesario activar ese poder constituyente porque las instituciones del 91 no le están respondiendo al pueblo, sino que en parte les siguen respondiendo a poderes privados. Y eso es lo que dice, que ese proceso en algún momento tiene que confluir en una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque si se construye ese poder desde abajo, o sea, esa democracia como régimen, va a ser más difícil, va a ser imposible para las oligarquías frenar el acontecimiento histórico que abre, que permite este gobierno de cambio. Un acontecimiento histórico que no se debe solo a Petro, sino que se debe a todo un ciclo de movilizaciones sociales de los últimos años, que sí se tienen que solidificar en nuevas instituciones, en nuevas maneras de entender lo público, que son estas discusiones que este gobierno ha facilitado en los últimos 2 años de gestión. Este gobierno lo dice y lo señala el presidente. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir concentrados en la inversión en los territorios junto al pueblo, en que esas coordinadoras populares nos señalen en dónde tenemos que invertir en los territorios para transformarlos. Vamos a seguir concentrados en la construcción de la paz total, en llegar a acuerdos humanitarios para cerrar este ciclo de violencia. Y vamos a seguir concentrados en transformar las instituciones si el pueblo nos acompaña. Más o menos es eso, y me parece importante dedicar esta columna de esta semana a explicarlo. Recuerden, y esto sí es una frase mía, los verdaderos demócratas entendemos que ninguna decisión sobre la gente puede ser sin la gente. Así que adelante, presidente, lo vamos a seguir acompañando y síganme en mis redes sociales, estaré atento a sus comentarios. Hola, buen día a todas y a todos. Vamos a hablar hoy de la Constitución y la constituyente, de la propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro de iniciar un proceso constituyente. Pues bien, ese anuncio generó diferentes posiciones. Ahora bien, hay que decir que es saludable este debate y que a mi modo de ver es importante que el presidente haya puesto sobre la agenda política en general esta cuestión. Bueno, pues hablar de la constituyente, hablar de las reformas a la Constitución es algo que parece generar mucho miedo en algunos sectores. Pero ¿por qué tenerle miedo al cambio de las constituciones, a la reforma de las constituciones o a una nueva constitución? No hay que tenerle miedo. Sin embargo, esto no quiere decir que no es un proceso delicado, ¿no? Y que por lo tanto tiene que ser atendido y desarrollado de la mejor manera. Es decir, de tal forma que permita que los sectores, los diferentes sectores que componen el Estado, puedan expresar allí sus diferentes opiniones y buscar el consenso adecuado para tener ese texto rector, ese texto político y jurídico rector que va a decir cómo tiene que desarrollarse la vida dentro de determinado Estado. Bien, podríamos hablar entonces de la Constitución, que esta proviene del latín constitutio, que nace del poder constituyente, y quizás ahí sí está la clave. Más que decir un texto jurídico y político que va a regir, ¿no?, que va a ser como las reglas del juego del Estado, es cómo surge y cuál es el proceso que lleva a la construcción de ese texto. Y es que este emana del constituyente.
Y aquí hay una diferencia entre las democracias representativas, en donde entre elección y elección, el legislativo va a ser el soberano, y por eso él tiene las capacidades para reformar y para hacer leyes. En el caso de una constituyente, es el poder constituyente. Y esto es la ciudadanía como parte fundamental del Estado, de donde emana la soberanía, en donde ejerce a su vez la soberanía. Entonces el pueblo activo decidiendo sobre las cuestiones que le competen, ¿no? Soy colombiano, ¿por qué? Porque vivo en este pedazo de tierra que es componente del Estado, que en este territorio, que tiene estas fronteras, pero que nos damos a su vez un texto jurídico y político que nos dice cómo queremos que sea ese Estado. Por lo que los diferentes sectores y la ciudadanía en general debería poder expresar allí sus intereses. ¿Por qué el miedo entonces? Claro, el miedo puede provenir tanto de sectores progresistas como de sectores de la derecha, y es apenas normal. Porque el miedo es quizás aquellos que hoy se oponen a hablar de una situación de constituyente, porque están suficientemente cómodos tal cual están hoy. Por lo que, ¿para qué cambiar una constituyente? ¿Por qué cambiar la constitución? ¿Por qué desarrollar una constituyente? Pero esto el presidente tiene mucha razón. Y quizás el proceso constituyente y el mismo debate de si hacer o no una constituyente y cuáles temas, ¿no?, son los más generales o principales o primordiales para abordar desde ya, es lo importante. ¿Por qué? Porque si bien la Constitución del 1991 tiene cosas bastante relevantes, lo triste para todos nosotros es que no se aplicó, jamás se ha aplicado. Y no se ha aplicado, por, como lo dice el presidente, porque existe un régimen de terror, un régimen mafioso, un régimen paramilitar que en su momento pues, se toma todas las instituciones del Estado y que deja la Constitución como letra muerta. Pues bien, quizás hablar hoy del proceso constituyente y hablar del poder constituyente, es decir, de la ciudadanía, es algo que permite en ese proceso, en ese debate constante, empoderamiento de la ciudadanía. Y esto ya lo hemos visto. En algunas visitas del presidente se ha logrado ver cómo la ciudadanía ya está hablando en otros términos y está preocupada por otras cosas. Que no salgan los grandes medios de comunicación, eso es otra cosa. Pero la ciudadanía está pensando sobre los derechos fundamentales. Sobre los derechos fundamentales. Entonces quizás lo importante aquí más que el resultado es el camino. Y el camino son esos debates que tiene que dar la ciudadanía, que tiene que reconocerse como parte importante y fundamental del Estado. Es decir, que cuando uno le pregunte a un colombiano o a una colombiana quién es el Estado, diga el Estado soy yo. Es decir, que la ciudadanía se empodere y sepa que es quien tiene que tomar las riendas del país. Esto es lo importante. Y como esto lo ve la derecha, y aquellos señores que han vivido bastante bien con el régimen tal cual está, pues intentan, uno, o enfrentar abiertamente la propuesta del presidente, o dos, convertirla exclusivamente en un tema personal y electoral, como lo hizo el señor Germán Vargas Lleras, ¿no? Oye, ¿quieres constituyente? Vamos, yo te acepto la constituyente y discutamos. Y va a ser entre tú y yo, y vamos a ver quién pierde. Y lo ponen un tema en un juego eminentemente electoral. Por eso repito, quizás, más que el resultado, lo que importa ahora mismo es el proceso. ¿Que hay problemas? Claro, hay problemas de tiempos para llevar a cabo de manera exitosa una reforma constitucional, o una constituyente mejor. Pero, repito, quizás lo importante aquí es el proceso y no los tiempos, y el resultado ya vendrá. Si el proceso se hace de manera adecuada, si las discusiones se hacen de manera adecuada, si se abre ese gran debate, con seguridad, los tiempos
no van a importar y el resultado va a ser el esperado. El problema es reducirlo a una cuestión eminentemente electoralista entre bandos o posiciones políticas organizadas, política ideológicamente, ¿no? Que, en últimas, la derecha puede comprar esto, como ha intentado hacer Germán Vargas Lleras, y otros comprarlo a ponerlo en el juego electoral exclusivamente, ¿no? Y quieren ponerlo así. Ahora, parte de las motivaciones tiene que ver con las reformas que son elementales, ¿no? Y ellos dicen, pero si esto se puede reformar vía Congreso. Bueno, el problema es que el Congreso, el sistema electoral, la forma como funciona la política, no permite todavía tener un Congreso lo suficientemente maduro para dar discusiones de altura, ¿no? Vemos que ese gran acuerdo nacional por el cambio, ese pacto y ese acuerdo que se proponía, pues no iba a pasar, ¿no? Y los sectores tradicionales de la política lo que iban a buscar era recursos, posiciones burocráticas para mantener su estructura clientelar, que quedó demostrado en las elecciones territoriales, ¿no? Entonces sí hay que abrir ese debate a la ciudadanía, porque en medio de ese proceso la ciudadanía se empodera. Ahora bien, cualquier reforma constitucional y cualquier cambio a la derecha parece que le molesta. Bueno, los países de mayor avanzada han sufrido y han tenido diferentes cambios en la Constitución. Lo que pasa es que el problema aquí va a ser a quién benefician los cambios en la Constitución, una nueva Constitución o las reformas constitucionales. ¿A quién beneficia? Recuerdo ahora que, por ejemplo, de la crisis financiera global del 2008, todos los estados europeos modificaron la Constitución por orden de la Comisión Europea, por orden de los banqueros. Beneficiaron única y exclusivamente a los poderosos y el pueblo quedó sufriendo el estrago que los banqueros a nivel global habían hecho en esa crisis financiera global. Entonces el problema aquí no es cambiar las constituciones, no es modificarlas, no es hacer unas nuevas, ¿no? Es a quién o a quiénes les conviene. Repito, el problema es el proceso, un proceso que permita que la ciudadanía realmente discuta sobre las cuestiones que le son relevantes y necesarias para el progreso de Colombia. ¿Es esto? Un fuerte abrazo a todas y a todos. Esta es la cancha de fútbol de Pichilín, en el departamento de Sucre. Aquí se perpetró la primera masacre paramilitar en todo el departamento de Sucre y se fraguó en la hacienda La Simba, donde se constituyó la primera Convivir, Nuevo Amanecer. En esta cancha de fútbol fueron masacrados 11 personas y allá en el puesto de salud fueron llevados las mujeres y los niños del pueblo para que fueran testigos de esa masacre. De aquí nos dirigiremos hacia la hacienda Simba, la hacienda donde se planeó la masacre que ocurrió aquí. Pichilín, según sus habitantes, no volvió a ser el mismo desde aquel 4 de diciembre. Han pasado 28 años, toda una generación. Y ahora vamos a la hacienda Simba con el presidente de la República a entregarles a las víctimas, a los campesinos, a los indígenas, a los que creyeron después de ese 4 de diciembre que su vida no iba a volver a ser igual, la esperanza, la finca que por derecho les pertenece, por un acto de justicia social les pertenece. Y allá al fondo los cerros de los Montes de María volverán a prosperar y volverá a ser esta la Colombia potencia mundial de la vida que fue antes de la masacre de Pichilín, que fue antes del flagelo paramilitar y que será la Colombia de la paz, la Colombia de la esperanza que esperamos construir con todas y todos. Se siente el silencio sepulcral de un pueblo que fue alegre y que jamás volvió a ser igual, pero está en las manos y en la responsabilidad de nosotras, de nosotros, reconstruir el país, el tejido social, reconstruir lo que fue, lo que no volvió a ser, lo que se llevó el paramilitarismo, la versión más sangrienta del narcotráfico, pero que no mató las esperanzas ni las ilusiones de un pueblo pujante
que vive, que lucha y que tiene en este gobierno su principal aliado para reconstruir Pichilín y todo el departamento de Sucre. Les estaremos informando.